también es el comienzo de la redención de Dios para el hombre a través de escoger a un pueblo. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Ok, perfecto. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Recordemos para la grabación, porque teníamos problema con la grabación, que estamos viendo la segunda lección, los capítulos del 1 al 3 del Génesis, y estamos viendo lo que significa Génesis, que significa origen. Estamos viendo que parte de lo que los rabinos denominaron el libro fue la palabra Bereshit, que significa en el principio, y estamos viendo que el libro de Génesis habla acerca de la creación, habla acerca del hombre, del pecado, de la redención y del pueblo escogido. Y hemos dicho también que el tema principal del libro del Génesis es el principio de todas las cosas. Bien, ¿hasta ahí estamos todos? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Hasta ahí estamos todos? Así sea, muy bien. Bien, el Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo, relata la infancia de la humanidad, pero el autor no pretende presentar la historia de la raza entera, solo destaca a aquellos personajes y sucesos que se relacionan con el plan de redención a través de la historia. ¿Qué significa esto? Significa que en la Biblia está escrito historias que son fundamentales para la humanidad desde el punto de vista de Dios. Uno encuentra en la historia lo que se llama en historia universal, la historia de las civilizaciones. Pero aquí Dios no está interesado tanto en que conozcamos la historia de todas las civilizaciones que existieron. ¿Quién me quiere decir alguna de las civilizaciones que existieron en la antigüedad? Alguno de los juiciosísimos en historia por allá cuando estaban en el colegio. Bueno, esos eran las edades, pero es válido, la edad de piedra, sí. Eso es otra manera de ver la parte de la historia. Eso es la era arcaica, que fue la edad de piedra. Eso sería indígenas. Pero no, pero hablemos de civilizaciones refiriéndonos a pueblos. Eso es en Colombia. Sí, los pueblos de ese tiempo. Sí, pero pueblos. Pueblos. ¿Los qué? Ah, bueno, entonces bíblicamente encontramos varias naciones. Los filisteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los heteos, bien, los amalecitas, todos los feos, los amalecitas, etcétera. Pero hay unas civilizaciones que existieron que no están mencionadas en la Biblia. Bueno, la mayoría están mencionadas en la Biblia. Pensemos en algunas civilizaciones. La civilización persa, la civilización babilónica, la civilización griega, la civilización asiria, la civilización romana. Bien, la gran mayoría y todas estas que mencioné están registradas en la Biblia, pero no hay un interés de Dios de que conozcamos toda esa historia, porque la gran mayoría de esos pueblos no tienen una influencia importante para los hijos de Dios en cuanto a conocer cuál fue su cultura, cuál fue su historia. Se menciona en la escritura desde el punto de vista de la relación que esos pueblos tuvieron con Israel. Eso es lo que realmente es importante. Y a eso es a lo que se refiere ese párrafo. Traza el linaje pío. La vez pasada cuando hablamos del tema pío, algunos dijeron que ese es el de los pollos. No. ¿Qué es eso del linaje pío? Pío, pío, pío. El linaje pío. Es lo contrario al linaje impío. ¿Por qué lo menciono? Porque es más fácil entender la palabra impío. ¿Alguien sabe qué significa la palabra impío? ¿Quién es un impío? Aquel que no cree en Dios. Aquel que su estilo de vida se opone a Dios. Entonces una persona que tiene un estilo de vida opuesto a Dios es un impío. Una persona que tiene un estilo de vida conforme a Dios es un pío. Por eso esa palabra la tomó en un momento dado la Iglesia Católica, dándole el nombre a uno de sus papas como el Papa Pío XII. Si hay un Pío XII, seguramente hay un Pío XI, un Pío X, un Pío, no sé, no tengo ni idea, esa parte no la sé. Pero ¿qué quiero decir con esto? Una persona pía es una persona que está de acuerdo con la voluntad de Dios y que busca el favor de Dios. En ese sentido nosotros somos hijos de Dios, entonces somos píos, no somos impíos.
Un impío es aquel que no busca a Dios. ¿Listo? Entonces traza el linaje pío que transmite la promesa de Génesis 3:15. Ahora vamos a ver la promesa de Génesis 3:15. Y dice, y va descartando las líneas colaterales, no dándoles importancia. ¿Qué significa eso? Hay cosas que vienen paralelamente a la historia, pero nos centramos en la historia de la redención de Dios para la humanidad que empieza en Génesis 3:15. Vamos a hacer mucho énfasis hoy en el pasaje de Génesis 3:15. Amén. Y dice, y va descartando las líneas colaterales, no dándoles importancia. La historia de la humanidad se va restringiendo cada vez más hasta concentrarse el interés en Abraham, padre del pueblo escogido. ¿Quién fue Abraham? El padre del pueblo escogido. También Abraham es denominado en la escritura el padre de la fe, ¿cierto? Bien, sigamos adelante. A partir de allí, toda la historia del Antiguo Testamento trata en gran parte de la historia de Israel. Habla de otras naciones, pero incidentalmente y solo en lo que se refiere a sus relaciones con Israel. Esto es lo que ya les había explicado. En resumen, podemos decir que el Génesis fue escrito fundamentalmente para relatar cómo Dios escogió un pueblo para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sí? Eso es lo fundamental del resumen de lo que Génesis se trata. Principalmente se trata, toca todos los puntos que vimos antes, pero principalmente se trata de relatar cómo Dios ha escogido un pueblo a través del cual produciría, desarrollaría sus propósitos. Bien, ustedes vieron arriba que hay un asterisco, hay unas palabras que se mencionaba arriba. Decía que el Génesis habla acerca de la creación, acerca del hombre, acerca de la redención. ¿Sí recuerdan que ahí decía acerca de la redención? Busquen un poquito arriba donde dice una enumeración que dice que el Génesis toca, permíteme un segundito, Maru. Dice aquí, exactamente. Eso está en el párrafo, en el tercer párrafo, donde dice, en el Génesis encontramos los principios de la creación, del hombre, del pecado, de la redención, gracias Maru, y del pueblo de Dios. Hay una palabra ahí que es la palabra redención. Esa palabra tiene un asterisquito. El asterisco está aclarado aquí abajo. Ustedes miran aquí en las notas a pie de página, dice redención. Abajo de su hoja, en la página número 15, dice redención. 2 puntos. ¿Qué es redención? Rescate. Compra, precio del rescate. Eso significa la palabra redención. Si Cristo nos redimió, quiere decir que Cristo nos compró. Quiere decir que Cristo pagó un rescate para que tú no tuvieras que morir. Él murió y su muerte fue el pago de un rescate por el pecado de la humanidad. Eso significa redención. ¿Estamos? Es muy importante que entendamos el significado de la palabra redención. Redención es eso. La Biblia dice en el original tetelestai, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo tetelestai. Tetelestai significa en español la deuda ha sido cancelada, todo ha sido pagado. Esa palabra tetelestai era una palabra usada muchísimo en Israel y en la antigüedad para referirse a cuando alguien tenía una deuda y la había cancelado totalmente. Cuando tú cancelas una deuda totalmente, ¿qué te dan? Un paz y salvo. El paz y salvo es tetelestai. Cuando el Señor Jesucristo murió dijo tetelestai. Están a paz y salvo. Yo pagué todo lo que la humanidad debía. Y eso significa redención. El pago de un rescate. Él pagó con su propia sangre para que tú y yo no tuviésemos que morir. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien, listo. Sin embargo, este Dios no lo es solo de Israel, sino del mundo entero. Llamó a Abraham, hizo pacto con él y le prometió multiplicar su descendencia hasta convertirla en una nación a la que instalaría en Canaán. ¿Cuál es el motivo divino de hacer todo esto? Que Israel se constituyera en una fuente de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Qué es Israel? Es una nación escogida por Dios que es una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Estás perdido? Estamos en la página 16, al comienzo de la página 16. ¿Listo? El segundo párrafo. Eso dice en Génesis 12:39. ¿Estamos?
O sea que Dios bendijo a un pueblo para que luego este fuera el medio de bendición universal para todas las familias de la tierra. ¿Por qué Israel es el medio de bendición para todas las familias de la tierra? Rápidamente alguien que me diga esto. ¿Por qué creemos que Israel es la nación a través de la cual Dios bendice al resto de naciones sobre la tierra? ¿Por qué? Claro, porque de la nación de Israel viene el Mesías escogido que vino inicialmente para Israel, pero para todo el resto de la humanidad. Esa es la primera, fundamental y más importante razón. Pero hay otras razones, díganme otras, alguno que se le ocurra decirme otra. Acabamos de mencionar un personaje ahora importante. ¿Por qué qué? Bueno, es un significado, la tierra prometida es un significado que está relacionado con Dios. Bueno, pero eso es más futuro. Abraham, porque Abraham es ¿qué? El padre de la fe, el padre de naciones. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? En ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones y benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a Abraham? Nosotros somos ¿qué? De Abraham. Somos descendencia de Abraham, o sea que somos herederos de Abraham, o sea que hemos heredado la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Ven? Entonces, por medio de la fe, por medio de Cristo, no por ser israelitas, ni judíos, ni judeomesiánicos, ni nada de esas cosas por ahí que están pululando ahora de moda. Ahora los cristianos dicen unos, hay que convertirse al judaísmo. Eso es falso y eso es contrario a la Biblia. Pero es porque descendemos por Cristo Jesús de la simiente de Abraham, que fue quien recibió la promesa de la redención. ¿Listo? Pero empieza desde antes. Listo, sigamos. ¿Qué significa el nombre de Génesis? Ya lo tenemos. El libro de los ¿qué? Orígenes. Bien. Los rabinos llamaron al primer libro de la Biblia ¿cómo? Bereshit, que significa ¿qué? En el principio. ¿Por qué? Porque así comienza la escritura. En el principio, aquí está, mire. Bereshit. Los rabinos llamaron el primer libro de la Biblia Bereshit, que quiere decir en el principio. Señora. Aquí está, mira. ¿No alcanzas a ver? Como suena. Bereshit termina con T. Bereshit. Bereshit, es que es lo que más nos da. Bueno, si lo corremos un poquito. Voy a correrlo un poquito a ver si nos... ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Listo, sigamos. 2:3. En el Génesis encontramos los principios de ¿qué? De la creación, del hombre, del pecado y de la redención. La siguiente pregunta alguien me la va a contestar. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Alguien que la lea, 2:4. Ok, alguien que me levante la mano. Pagar la deuda. El pago de un rescate. Eso significa redención. John Alexis, ¿tienes tu cartilla? Bueno, pagar el rescate. ¿Qué quiere decir redención entonces? Es el pago de un rescate, es el equivalente a una compra. ¿Qué hizo Cristo? Cristo compró por su sangre tu vida y la mía. Bien, vamos a mirar qué dice Génesis 3:15. Alguien que vaya por favor a Génesis 3:15. ¿Ya lo tienes por favor, Connie? Muy bien. Quiero que tengan muy presente ese versículo porque ese versículo es el que corresponde para memorizar en el día de hoy. A propósito, ¿memorizamos el versículo anterior? ¿Ya se nos olvidó? A ver, John Alexis. Discierne los pensamientos y empezaste muy bien, después te me torciste un poquito, pero estás muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Bien? Ahora vamos a memorizar Génesis 3:15. Entonces, porfa, Connie, vuélvenoslo a leer.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Sigue. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza, ahora lo vamos a entender, y tú le herirás, en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre tu simiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella y tú le herirás en el calcañar. Bien. Tengamos presente Génesis 3:15. No estamos entendiendo nada, pero no se preocupen que ya lo vamos a explicar. ¿Listo? Entonces, ya miramos Génesis 3:15. ¿Listo? Bien. ¿Qué significa esto? Génesis narra el origen del linaje pío que transmite la promesa de Génesis 3:15, o sea, nos narra la raza de descendencia, de la descendencia ¿de quién? De Cristo. Ya lo vamos a ver. La descendencia de Cristo. Con gusto te explico, ya lo había explicado. Pío es lo contrario a impío, que es la manera más fácil de entenderlo. Una persona impía es la que no tiene nada que ver con Dios ni le interesa a Dios. Una persona pía es todo lo contrario, la que está relacionada con Dios y ama a Dios. O sea, nosotros, hijos de Dios, somos píos. Sí, hijos de Dios. ¿Listo? En Génesis 3:15 tenemos la primera promesa de un Salvador. Esta puede seguir a través de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Estoy en 2.6, estamos en el punto 2.6, ¿listo? En Génesis 3.15 tenemos la primera promesa de un Salvador, dice ahí en su material. Esta se puede seguir a través de cada uno de los ¿cuántos libros del Antiguo Testamento? 39 libros del Antiguo Testamento. Recordemos que hace 8 días vimos que el Antiguo Testamento tenía 39 o tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y que la suma de los 39 más los 27 del uno y del otro suma 66 libros, que es el número total de libros de la Biblia. ¿Listo? ¿Llenamos los espacios? En Génesis 3.15 tenemos la primera promesa de un Salvador. Esta se puede seguir a través de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en la promesa de Jesucristo. La promesa de un Salvador, la promesa de Jesucristo. ¿Qué significa esto? En Génesis 3.15 se nos habla por primera vez de la redención. Pero ese cumplimiento se da en Cristo. ¿Quién nos redimió de la maldición de la ley? Cristo, hecho por nosotros maldición. Él es quien nos redimió. Pero la promesa de esa redención viene desde el capítulo 3 de Génesis, el versículo 15, que es el que acabamos de leer. ¿Estamos hasta allí? ¿Estamos hasta allí? Ya lo vamos a explicar. Dios escogió a Abraham para hacer de él padre de una nación diferente, una nación santa. Recordemos que la palabra santa significa apartado. Esta nación sería una fuente de bendición a todas las familias de la tierra. Eso nos lo dice Génesis 12:3. Bien, punto 2.7. ¿Para qué escogió Dios a Abraham? Ahí está la respuesta, pero ustedes ya la saben. Para hacerle padre de una nación diferente a las demás. ¿Listo? Para hacerlo padre de una nación diferente a las demás. 2.8. La nación de la cual sería padre Abraham, ¿para quién sería bendición? Para todas las familias de la tierra. La razón por la que Dios escogió a Abraham era para hacerlo padre de multitudes, padre de todas las familias de la tierra, de tal manera que Abraham, que es el primero en Israel, el primero escogido de esa nación, está puesto para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Listo? Ahora, el punto 2.9. ¿Esto quiere decir que esa bendición te alcanza a ti? Sí. ¿Qué dice enseguida? Sí, sigue, léelo por favor.
¿Por medio de quién te alcanza esa bendición? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Quién dice Abraham? No. Realmente es por medio de Cristo. Recordemos que la Biblia dice en el libro de Romanos que a través de Cristo nosotros recibimos la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál es el papel que juega Abraham? Él es el padre de multitudes escogido por Dios para que de allí naciera el Redentor de la nación de Israel. Pero realmente el medio para tener la bendición de Dios es Cristo. ¿Sí? Bien. Escriba la cita de la promesa de bendición a todas las familias de la tierra. Vamos a leer Génesis 12:3. Génesis 12:3, si alguien lo tiene. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dale, John Alexis. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tu simiente. Recordemos la palabra simiente que vimos en Génesis 3:15. Ahora vamos a ir ahondando un poquito más. ¿Están conmigo? En el capítulo 1, en los versículos del 1 al 25, leemos la creación del universo, señora. Simiente es semilla. Semilla. Si pueden escribir por ahí en alguna parte, simiente es semilla. Semilla. Entonces en el capítulo 1, los versículos del 1 al 25, leemos la creación del universo. En el versículo 26 del capítulo 1 vemos la creación del hombre. Dios hizo al hombre como una corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaran entre sí, Génesis 1:26, indica que ese fue el acto trascendental y la consumación de la obra creadora. ¿Por qué dice aquí que los miembros de la Trinidad hablaron entre sí? En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes están hablando? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si fuera solamente el Padre diría, voy a hacer al hombre. No, pero ¿qué dice? Hagamos al hombre. Plural, son tres. Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está en Génesis 1:26. Por eso podemos entender que la Trinidad en pleno se pusieron de acuerdo para la creación de la obra maestra. La parte más, el aspecto más importante de la creación no son los cielos, no es la tierra, no son los mares, no es el sol, no son las estrellas, no son los animales, es el hombre. Y el hombre entendido como varón y hembra, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Cuando la Biblia dice que Él creó al hombre, se está refiriendo que creó a la raza humana. Y la raza humana es creación de Dios. ¿Cómo los creó Dios? Hombre y mujer. Dios no creó hombre, mujer, gay, lesbiana, transexual, homosexual, transgenerista. No. Dios creó al hombre y a la mujer. Y los demás se hicieron a ellos mismos. ¿Estamos? Bien. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, el de los animales también. Eso está en Génesis 2, 7 y 19. La Biblia dice que Él tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Y también del polvo de la tierra Dios creó a los animales. Hay una diferencia, vamos a mirarla. La ciencia ha demostrado que la substancia, o sustancia también se puede decir, del cuerpo del hombre contiene los mismos elementos químicos del suelo. Su nombre en hebreo, Adam, que significa hombre, es semejante al nombre Adama, que es suelo. Sin embargo, no hay eslabón biológico entre el hombre y los animales. Si hay una relación entre el hombre y el suelo, la razón es bíblica, pero es también científica. ¿Por qué es bíblica? Porque la Biblia dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre del polvo de la tierra. Así que si Dios lo tomó del polvo de la tierra, los mismos componentes que tiene la tierra están
formando parte del cuerpo humano. ¿Cuántos de ustedes han pensado, han dicho en el médico, alguna vez han ido que les ha dicho de pronto les falta hierro? ¿Sí? Les falta potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son componentes que están en el suelo y Dios creó al hombre del suelo. Ahora, no hay una relación, en cambio, con los animales. Y esto es muy importante que lo entendamos porque hay una teoría falsa, que es la teoría de la evolución, que dice que el hombre proviene de los animales. Y ustedes conocen eso, que se le enseñan a uno en el colegio, de Charles Darwin. No hay tal. ¿Ah? Sí, dice que el hombre de Neandertal y el de Cromañón y que todos esos eran descendientes de un mico. Si alguien te dice alguna vez eso, dile, usted será, pero yo no. No, mentiras, no digas eso. No, en realidad no descendemos del animal, de los animales. Y científicamente no hay una relación entre la forma en que el hombre fue creado y fueron creados los animales. No hay eslabón biológico entre el hombre y los animales. Se usa la palabra bara, eso significa crear algo sin precedentes, bara, para relacionarse a este aspecto. 1.27, que indique que su creación fue algo especial. Listo. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, por lo tanto tiene gran dignidad. ¿Qué significa imagen de Dios? Ahora, aquí hay algo que es muy importante. Si fuimos creados a imagen de Dios, no quiere decir que tengamos la esencia de Dios y que seamos diosesitos. Somos hombres. Esto es muy importante entenderlo, porque hay un peligro doctrinal que a veces se filtra por ahí en las iglesias y algunos predican, es que si nosotros, yo escuché un gran predicador, no voy a mencionar el nombre porque no pretendo desprestigiar a nadie, y no se trata de eso, pero escuché un gran predicador de una iglesia famosa en Latinoamérica, de mucho impacto, que una vez hizo una predicación como esta diciendo, somos Jehová Junior. Somos Jehová Junior. No somos los hijos de Dios por adopción. Y eso tenemos que tenerlo claro. Yo no puedo coger un texto de la Biblia y sacarlo del contexto. La Biblia dice que fuimos adoptados. Ahora, somos creación de Dios a imagen de Dios. Yo te hago una pregunta. Cuando tú te pones en el espejo en las mañanas, ¿ese que ves allá en el espejo eres tú? O sea que tú puedes pasar la mano y tocarte. O sea que en lugar de, cuando estás en el espejo, voy a poner este ejemplo. No, porque necesito, denme aquí el micrófono, por favor. Porque es que necesito que esto quede grabado. Cuando yo me miro en el espejo, yo me estoy arreglando, ¿cierto? Me estoy peinando. Entonces, en vez de hacer esto, yo podría comenzar a peinarme así, ¿cierto? Claro que no, porque el espejo es apenas un reflejo de mi imagen, pero yo no soy ese. Es un reflejo. Yo no puedo tocar mis manos a través del espejo. Eso solamente en las películas de fantasía o de misterio. Así que no somos realmente Dios, porque Dios es único. Formamos parte de Dios porque venimos de Dios y fuimos creados a imagen de Dios, pero no somos Dios. ¿Estamos? El único ser humano que es Dios en su esencia original es Jesucristo. Porque Jesucristo es encarnado, es el verbo encarnado, es la palabra de Dios encarnada, es el Hijo de Dios. De resto somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? No se refieren a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. La imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Primero, solo el hombre recibió el soplo de Dios, no las plantas, no las estrellas, no el sol, no los animales, solo el hombre recibió el soplo de Dios y por lo tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. ¿Qué le hace al hombre tener comunión con Dios? El espíritu, porque Dios sopló espíritu en el hombre. Dios no sopló espíritu en los animales. Los animales podrían tener alma limitada, pero no espíritu. Un animal no tiene comunión con Dios. Puede tener una relación de saber, entre comillas, en una limitación, una mente limitada que es parte de la creación, pero no tiene la conciencia. Nosotros somos espíritu, ¿estamos? Es un ser moral, no obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. Tú puedes dominar tus instintos o puedes dejarte gobernar por ellos.
El animalito no. No. En su origen no. Hoy sí, porque somos una raza caída, ¿sí? Desde esa perspectiva. Pero vemos que un animal, por ejemplo, voy a hablar de Tico. Yo lo he disciplinado para que él entienda cómo deben ser las cosas y él lo hace por prueba y error. Es decir, él sabe que cuando yo le doy una instrucción, ya sabe lo que le viene pierna arriba, entonces tiene que obedecer. Pero hay una cosa que no he logrado quitar en él porque tal vez no me he dedicado suficientemente, y es que si él se queda solo y hay una bolsa de basura, él se va a comer lo que está en la basura. Es un instinto. Es instinto. No, es que el problema es cuando el hombre se guía por el instinto. Es lo que estamos diciendo, ¿no? El hombre se guía por instinto. El hombre no puede moverse por instinto. Los animalitos tienen un instinto en la sexualidad, ¿cierto? Pero el hombre no puede andar detrás de todas las mujeres porque es que, ay, tengo el instinto, aunque hay unos que sí. Claro. No, porque igual el animal es creación de Dios diferente en otro nivel inferior. El hombre, como fue creado con libertad, tomó una decisión incorrecta en su libertad, pero tiene esa posibilidad de tomar decisiones y tiene conciencia. ¿Listo? Tercero, es un ser racional con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. Las plantas no, los animales no, ninguna otra parte de la creación puede pensar, no puede razonar, ni tiene la capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas. ¿Listo? Y cuarto, al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. ¿Por qué? Porque Dios le entregó ese dominio. En Génesis 1:27 el Señor le dice a Abraham que debería gobernar, crecer, multiplicarse, gobernar la tierra, sojuzgarla, señorear sobre toda la creación. Así que fue un mandato que Dios le dio al hombre. ¿Están hasta aquí? Sí, Génesis 1:27. ¿Estamos hasta aquí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí rápidamente? Porque el tiempo corre. Bien. 2:11. Escriba la cita de la creación del universo. Génesis 1. Génesis 1. Escriba 2:12 la cita de la creación del hombre. Génesis 1:27. En realidad Génesis 1:26. Creo que hay un error. Si alguien lo valida, por favor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoreen en las peces. Dime. 1:26, gracias, si hay un error aquí. 1:26, ¿listo? ¿Quiénes hablaron entre sí para la creación del hombre? Ya lo vimos. Los miembros de la ¿qué? Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes estaban hablando? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 2:14, ¿qué dice 2:14? Ok. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Vuelve a leer la pregunta. Aunque el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿existe eslabón entre él y los animales? ¿Existe eslabón entre el hombre y los animales? No. ¿Existe alguna relación entre el suelo y el hombre? Sí, porque Dios lo creó del polvo de la tierra. ¿Listo? Ok. 2:15, ¿quién tiene 2:15? ¿Quién me la lee? O aquí alguien cerquita. Ven aquí y me lo lees aquí. Sí. Rápido, porque necesito que quede grabado. Génesis 2:15. ¿Lo tienes ahí? No, mentiras, el punto 2:15, ven, el punto 2:15. Vayan, Alexis. En Génesis 1:27 se usa la palabra vara para crear. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra vara? Algo creado sin precedentes. Muy bien, Connie. Perfecto, punto para Connie. Algo creado sin precedentes. Que no tiene nada previo, no hay nada anterior, no viene de nada más. ¿Listo? ¿Quién me dice el 2:16? 2:16, alguien que me lo lea por aquí. 2:16, Azuse. 2:16, ¿qué dice? Azucenita. Léemelo acá.
La imagen de Dios en el hombre tiene La imagen de Dios en el hombre tiene ¿qué? 4 aspectos. Muy bien. ¿Cuál es el primero? Inmortal. Vuelve a leer, Albita. Muy bien. Solo el hombre recibió soplo de Dios, por lo tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. Yo hago aquí la pregunta. ¿Todos los hombres tienen espíritu inmortal? Levánteme la mano el que dice no. No. Levánteme la mano el que dice no. Levánteme la mano el que dice sí. Los que dicen sí, díganme por qué. Muy bien, entonces aquí hay un punto que es importante. Hay quienes dicen, uno se muere y nada se lleva, después de la muerte no hay nada, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan ese? Uno se muere y nada se lleva, ¿quién lo decía? Chespirito, ven. Pero es verdad, uno se muere y nada se lleva. Ok, ¿cuál es el punto? Algunos dicen, después de la muerte no hay nada. Y algunos dicen, no vamos a vivir después de la muerte. Y eso el infierno, ¿qué importa? Pues que no, ya no vivimos. O tú podrías llegar a pensar, listo, cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, nuestro espíritu cobra vida y vamos a tener comunión eterna con Dios. Pero el que no nace de nuevo va a estar muerto eternamente. Como está muerto eternamente, no siente nada, no vive nada, está muerto. Alguien que me pueda contradecir o afirmar lo que yo acabo de decir con un sustento bíblico. Los que mueren pueden decir, o sea, tú puedes decir lo siguiente, a ver si me explico mejor. Estamos entendiendo que la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo nuestro espíritu cobra vida, tenemos vida eterna en nuestro espíritu. ¿Estamos claros en eso? Si una persona no nace de nuevo y cuando muere, ¿para dónde va? Pero si su espíritu está muerto, ¿qué va a pasar? No va a sentir, podría alguien pensar, no va a experimentar nada porque está muerto, porque somos seres espirituales y si su espíritu está muerto, pues ya murió. ¿Cómo podemos contradecir eso? ¿Pero me vas a contestar eso? Ahorita me haces la pregunta para no distraer esta parte. Ok, bueno, ese es un pasaje bíblico que nos habla de que sí van a sentir, listo. Pero hay un entendimiento que tenemos que tener, Pastor Albita. Bueno, ¿y qué pasa con los incrédulos? Búscame ese pasaje. Búscame ese pasaje. Ahora, el punto está aquí, miren. El punto está en esto. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales, pero eso es más una labor que hace el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, no nuestro espíritu. El punto es este. La muerte espiritual, bíblicamente hablando, no es que el espíritu no sea consciente, llamémoslo así. Es que el espíritu está separado de Dios. La muerte espiritual es separación de Dios. No es que no se sienta, es que se está separado de Dios. Lo peor que puede pasar en la eternidad para una persona es estar separado de Dios, porque es la peor oscuridad, la peor de las muertes eternas, pues que es la única muerte eterna,
estar separado de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que cuando el Señor Jesucristo murió, estaba agonizando y cuando, digamos, narra la palabra que vino tinieblas y que él dijo, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se podría decir que Jesús tuvo como esa muerte espiritual a causa de nuestro pecado. Claro, hubo una separación. Hubo una separación instantánea a causa tuya y mía. Es que quería hacer el énfasis en ti, a causa tuya y mía también. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? La pastora Albita nos está haciendo una tarea allí. Sí. Ortica Alexis también tiene una pregunta. Sí. Sí. ¿Qué? Al Hades. Y Lázaro al seno de Abraham. Sí. Sí. Correcto. Ese es un pasaje contundente para la pregunta que estaba haciendo. Correcto, Gladysita. Muy bien. Muy bien. Ese es el pasaje. ¿Bien? Ok. ¿Estamos? ¿Pregunta aquí? ¿Alguna? Bien, sigamos. ¿Cuál es el otro punto que diferencia al hombre del resto de la creación? El 2. ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? Ahí lo tienen en su material. 2. Estamos en el punto 2.16. ¿Cómo? Solamente uno. Es un ser moral no obligado a obedecer sus instintos, sino que posee libre albedrío y conciencia. Uy, mandita. Libre albedrío y conciencia. Es que mandita es una dura, mire. 2. Es un ser moral, ya te presto atención. Es un ser moral no obligado a obedecer a sus instintos. El animal sí está obligado a obedecer sus instintos. El ser racional, como es el hombre, no. Sino que posee ¿qué? Libre albedrío y conciencia. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones libremente. Cualquiera de los que está aquí, no lo vayan a hacer, por favor. No lo vayan a hacer, por favor. No lo vayan a hacer, por favor. Pero cualquiera que está aquí, si tomar la decisión puede salir y asesinar a una persona cuando salga de aquí. Tiene la libertad para hacerlo. Un animalito solamente va a moverse por los instintos y algo por lo que le han podido educar por la repetición de la repetición de la repetición y porque seguramente viene para él un castigo si no lo hace. Pero el hombre no está obligado a moverse por los instintos. Instintos. Ahora, en algunas ocasiones hay animales que están resentidos y prevenidos instintivamente, no racionalmente, sino instintivamente por el daño que le han ocasionado. Entonces un animalito en su corta limitación mental relaciona por decirte algo, algún objeto que le hace daño como algo que le va a causar ese daño, entonces lo rechaza y va en contra de eso. Es instintivo. Claro, es instinto. Bueno. Es que a mí me plata, quedé confundida con el punto 1. A ver. O sea, estábamos hablando de que el hombre, o sea, el espíritu al fin, que el espíritu del hombre es inmortal. El espíritu del hombre es inmortal. Es inmortal. Reciba o no a Cristo es inmortal. Sí, pero entonces lo que hay que entender aquí es que cuando hablamos de muerte espiritual, no es que el espíritu deje de existir, sino que existe separado de Dios. ¿Estamos? Está sin Cristo. ¿Sí me explico? Claro. Claro, por eso puede suceder que genere confusión y algún cristiano diría, pero pues si va a estar muerto después de morir, pues no va a sentir nada porque su espíritu va a estar muerto. No, su espíritu tiene existencia, pero no tiene vida de Dios. Tiene muerte porque está separado, pero tiene existencia. Así que se es consciente, como lo mencionaba Gladysita en su intervención cuando habló de Lázaro y de
el rico, es consciente de lo que está pasando, sufre por la eternidad. Ok, ese pasaje dice lo siguiente: el que nace 2 veces muere una sola vez, y el que nace una vez va a morir 2 veces. La primera muerte para el que nace una sola vez, cuando se refiere a que nace una sola vez, que nace de mujer, todos nacimos de mujer, ¿cierto? Entonces, si hay quien nazca solo de mujer y no nace nuevamente espiritualmente, va a morir 2 veces. Su cuerpo va a morir y después va a tener una muerte segunda, que es la separación total de Dios. A eso se refiere ese pasaje. Los que nacemos 2 veces, ¿cómo nacemos? Nacemos de mujer, de cada mamá, y nacemos nuevamente en Cristo. ¿Qué va a pasar? Vamos a morir una sola vez. ¿Cuándo? Cuando nuestro cuerpo muera. Pero ese es el comienzo de nuestra vida eterna, ¿verdad? Otra cosa es que podamos ser arrebatados, pero ese es otro tema. Así ni siquiera pasaremos por una tumba, pero sí tendremos como una especie de muerte entre comillas. No me quiero meter en temas como escabrosos, pero es una transformación, seremos transformados, es lo que dice la Biblia. Pero el que muere una vez, el que nace una vez va a morir 2 veces, y el que nace 2 veces va a morir una vez. ¿Listo? ¿Alguien más tenía una pregunta? John Alexis, ¿tenías una pregunta? ¿Cuál es? Ok, la Biblia no dice eso, y gracias por hacer la pregunta. Es un error doctrinal absoluto, que es una herejía, bíblicamente hablando. Una herejía es algo que es totalmente contrario a la verdad de Dios. La Biblia dice que solamente hay 2 lugares posibles de destino para el ser humano: el cielo o el infierno, el paraíso de Dios o el infierno. Solamente hay 2 lugares. Antes de Cristo, ¿cuáles eran esos lugares? El Hades, que era el lugar de tormento, y el seno de Abraham. Después de Cristo viene el paraíso y el lugar de tormento. Pero después, esto es escatología, pero después de que el diablo sea echado al infierno, allí empezará el juicio para los que no aceptaron a Cristo y estarán en el infierno. No te enredo con esto. Conclusión: solamente hay 2 lugares, el cielo o el infierno. No hay un lugar intermedio. El purgatorio no existe. La Biblia no habla de purgatorio. Es una creación del ser humano, de una confesión religiosa, para justificar su doctrina de que la salvación es por las obras. Como las obras no me alcanzaron, cuando yo me muera voy a ir a un lugar, dicen ellos, en donde voy a pagar por mis penas, por mis pecados. Eso significa purgar, por eso se llama purgatorio. Me voy a limpiar por lo que no me alcancé a limpiar en vida, para estar listo para irme al cielo. Falso de toda falsedad. No dice la Biblia tal cosa. Dice la Escritura: a los hombres les es dado morir una sola vez y después el juicio. No es que yo muera y me vaya para el purgatorio y espero un ratico, a ver unos cuantos siglos hasta que me termine de limpiar. No existe el purgatorio. ¿Te queda claro? ¿Don Alexis? ¿Sí? Bien. Dalo. Sí. Hay que mirar todo el contexto bíblico de ese texto y vamos a hacer un análisis interesante sobre eso, porque está bien. No me quiero detener acá porque hay una doctrina sobre eso que es interesante. Pero el punto está en esto: el hombre es lo máximo de la creación de Dios. Es diferente de los animales, diferente del resto de la creación, y es creado a imagen de Dios. No es Dios, ni es un Dios pequeñito, ni es Jehová Junior, como algunos decían. No. Si alguna vez escuchas, ojo a esto, préstenme atención. Si alguna vez tú escuchas de grandes hombres de Dios
que son muy famosos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vamos a la televisión o cuando vamos al internet a escuchar predicaciones, porque hoy tenemos acceso de cualquier predicador. Pero si tú escuchas, por más de que el hombre de Dios sea famoso y sea de impacto, una enseñanza como estas, porque tengo que decirlo, no te voy a decir el nombre de la persona porque no estoy llamado a juzgar a los hombres de Dios. Yo creo que es un hombre de Dios, pero cometió un grave error diciendo que los seres humanos, los hijos de Dios, somos Jehová Junior. O sea, que somos Dios. Porque él decía, ¿cómo te llamas tú?, le preguntaba a alguien. ¿Y cómo se llama tu hijo? Entonces, digamos, a veces en las familias suelen ponerse el mismo nombre, ¿no? En mi casa sucedió. Mi papá es Guillermo, mi hermano mayor es Guillermo. Entonces cuando llamaban a la casa, por favor Guillermo, ¿a cuál Guillermo? ¿Padre o hijo? ¿Cierto? Padre o junior, ¿cierto? Entonces este hombre decía, como somos hijos de Dios, somos junior. Entonces quiere decir que somos Dios. No, no somos Dios. ¿Estamos claros allí? Tercero, ¿cuál es el otro punto? Tercero, ¿quién lo lee? Somos un ser ¿qué? Racional, con capacidad de pensar en lo abstracto, y formar ¿qué? Ideas. El cuarto, tiene capacidad de dominio sobre la ¿qué? Naturaleza y los seres vivientes. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que señorearíamos sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, etcétera. Por la caída del hombre eso no está sucediendo. ¿Quién tiene dominio sobre todos los animales aquí? Tú le puedes decir, tú le puedes obedecer en la selva a un león, tú le puedes ordenar en la selva a un león y el león te va a obedecer. No, porque perdimos el dominio, pero tenemos que recuperar ese dominio. Por ahora el dominio que yo he recuperado es con Tico, ese me obedece. Pero de pronto si le digo a otro perro que no lo haga, bueno, tenemos autoridad en el nombre de Jesús y habiendo sido restaurados por Dios, podemos llegar a tener autoridad sobre la creación. Yo podría decirle a una planta que produzca fruto o que se seque como Jesús lo hizo, pero lo podemos hacer por el poder de Dios porque ahora Cristo mora en nosotros. Podemos ordenarle a la creación que cambie su conducta. Yo puedo ordenarle al cielo que cese. Hagan la prueba un día que vayan, que estén tratando de llegar a algún lugar y esté lloviendo, digan, ordenen en el nombre de Jesús que cese la lluvia de sobre ustedes, no para la gloria de ustedes, sino para la gloria de Dios. Pero es en fe, pero tenemos dominio sobre la creación en Cristo, pero originalmente no fue así. No era eso. Ok, Ya con el Señor sí se puede hacer. claro. Es más, el Señor dice que nosotros tendremos la potestad para hollar serpientes Escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará, así es. La caída y sus consecuencias. Ojo porque nos queda poco tiempo y esto es donde vamos a ver lo que nos habla de Génesis 3:15. Bueno, el capítulo 2 de Génesis nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. ¿Qué nos pasó? ¿Nos quedamos? No, no importa, dime rápidamente, ¿qué te faltó? Ok, es un ser racional con capacidad para pensar lo abstracto y formar ideas. Y el cuarto es, tiene capacidad de dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. ¿Esa parte la tienes? Listo, con gusto. Bien. Entonces, estamos leyendo aquí. En el capítulo 2 de Génesis nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno, sin embargo, la escena cambia radicalmente en el capítulo 4. Pues ahora los hombres conocen la envidia, el odio y la violencia. ¿Cómo comenzó la maldad y todo el sufrimiento en el mundo? La única respuesta satisfactoria del origen del mal se encuentra en el capítulo 3 del Génesis. Relata cómo entró el pecado en el mundo y cómo ha producido consecuencias trágicas y universales. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6 rápidamente, por favor. Génesis 3 del 1 al 6. ¿Lo tienes? Gracias, Connie. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La Sí. cual dijo a la mujer, porque Dios os no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
Muy bien. En conclusión, ¿qué sucedió? La serpiente, que era astuta, engañó a Eva y cambió la imagen que Eva y Adán tenían de Dios. El propósito que tenía Satanás, y eso es lo que Satanás quiere hacer en nuestras mentes. Ojo con esto: Satanás quiere cambiar en tu mente la imagen de Dios. Quiere hacerte creer que Dios no te ama, quiere hacerte creer que Dios no te quiere bendecir, quiere hacerte creer que Dios te quiere quitar cuando Dios te quiere añadir. Y eso fue lo que hizo la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el demonio en forma de serpiente con Eva. Comenzó Satanás con la insinuación de que Dios era demasiado severo, porque dice, con que Dios les ha dicho. Es una palabra que indica sorpresa ante un hecho de que un Dios solícito les prohibiera disfrutar del producto de uno de los árboles del huerto. ¿Qué dice el Señor? De todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que de él comiereis, morirás. Fue lo que Dios le dijo a Abraham. Adán. ¿Sí? Eso fue lo que Dios le dijo. Pueden comer de cualquier árbol del huerto, menos de uno. Sería muy difícil, pero Satanás le cambia y le insinúa otra cosa al hombre. Luego Satanás le llevó al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en comerlo. ¿Por qué? Porque le dice, no es que usted vaya a morir, no es que ustedes mueran, sino que se van a abrir sus ojos y serán como Dios. Miren eso. ¿Fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Pero eran como Dios? No. Tenían la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Y aquí volvemos a ver algo crucial en esta doctrina de que alguien diga que somos diosecitos chiquitos. Ojo, es peligroso. Miren eso fue lo que dijo Satanás. Ahora C dice, finalmente el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. Así calumnió al Señor. ¿Ven la obra de Satanás? Haciéndole creer a Eva que Dios era malo cuando en realidad Satanás quería destruirla a ella y a su marido. Mientras Eva no dudaba de la palabra de Dios y de su bondad, no sentía fascinación de lo prohibido. Fue la incredulidad lo que quitó sus defensas. Entonces vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y comió. Dudar. Cuando tú dudas de que Dios te ha dicho que algo es malo, estás dando espacio a la incredulidad y eso te lleva al deseo de lo prohibido. ¿Estamos? Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Estamos? ¿Me expliqué? Bien. Ok. La primera pareja había recibido un solo mandamiento prohibitivo de Dios. Este era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Dios siempre habla con la verdad al hombre. Quería vivir eternamente, debería obedecer al Señor y no comer de lo prohibido. Desde los días de Adán hasta hoy, el hombre ha ejercido el libre albedrío que Dios le dio al crearlo. Desde entonces hasta nuestros días, el hombre decide o la muerte espiritual eterna por la desobediencia a Dios, o la vida espiritual eterna por la obediencia a Dios. Ya entendimos lo que era muerte y vida en este sentido, estar con Dios o estar separado de Dios. 2:17. La tentación entró por la ¿qué? La duda. Con que Dios te dijo. Eso está en Génesis 3:1. Luego Satanás llevó a la mujer al terreno de la ¿qué? Incredulidad, negando que hubiera peligro mortal. Esas son entonces las palabras. Vamos a mirar las palabras si estamos en el 2:17. ¿Cuáles son las palabras? La tentación entró por la duda, la primera palabra, con que en 3:1 dice, luego Satanás llevó a la mujer al terreno de la incredulidad, el segundo espacio, negando que hubiera peligro mortal, el tercer espacio, en obedecer a Dios. Finalmente el tentador en desobedecer a Dios, negando que hubiera peligro mortal en desobedecer a Dios. Fue lo que hizo Satanás, ¿cierto? Finalmente el tentador acusó a Dios de motivos egoístas, así calumnió al Señor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya completamos los espacios? Calumnió al Señor.
Ahí está arribita para los que alcanzan a ver. Yo no puedo poner la letra más grande, o podría, pero se me enreda el manejo de esto. ¿Necesitan que se las ponga más grande? ¿O está bien? Perdón. Lo intentaríamos, pero esto ya es demasiado. Ahí estaría un poquito mejor. Listo. Bien. Entonces, 2:18. Lo mismo que Eva, cuando no dudamos de la palabra de Dios y de su bondad, no sentimos fascinación por lo prohibido. Es la incredulidad, escriban ahí, incredulidad, lo que quita nuestras defensas espirituales y caemos en pecado. ¿Qué quita la incredulidad? Nuestras defensas espirituales, y eso nos lleva a entrar en pecado. ¿Estamos? Así que el hombre comió, desobedeció a Dios, por lo tanto vino la ¿qué? Muerte. Vino la muerte. La muerte. ¿Sí? Vino la muerte. ¿Sí? ¿Llenamos ahí? ¿Estamos ya todos? ¿Bien? Si alguno se me queda, por favor me dice. Estamos en el punto 2:19. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva al oír la voz de Jehová después de comer del fruto? ¿Qué hicieron? Sintieron vergüenza, se escondieron. Se escondieron. Muy bien. Se escondieron. ¿Por qué? Por inseguridad. Y por temor, sí, también. Evidentemente Dios había provisto todo para el bien del hombre y había prohibido una sola cosa. Al ceder a la voz de Satanás, el hombre elegía agradarse a sí mismo, desobedeciendo deliberadamente a Dios. Les hago una pregunta. Si yo voy moviendo la barra, ¿sí les queda bien o es peor? ¿Están mirando ahí o no? Si yo muevo esto aquí, ¿es peor? ¿O está bien como estábamos antes? Bien, gracias. Entonces es mucho más fácil para mí hacerlo así. Listo. Listo, toda la raza humana y la naturaleza misma sigue aún sufriendo como consecuencia del juicio pronunciado sobre el primer pecado. En Génesis 3:14 al 19, no lo alcanzamos a leer porque estamos alcanzados de tiempo. ¿Sobre qué y sobre quiénes cayó la maldición de Dios? Sí, sobre toda la raza humana. Porque dice, en ti y en tu simiente. Bueno, si podemos leerlo rápidamente, Connie, si lo tienes, por favor. Génesis 3:14 y 19, porque nos queda un poquito cojo. 14 y 19. Dios es bueno. Sigue. Muy bien, gracias, Connie. Bien, entonces toda la raza humana, ¿cierto? Bien, pero también ¿sobre quién? ¿Sobre quién vino la maldición? Sobre la tierra y sobre la serpiente, ¿cierto? Bien, escriba la cita donde encontramos el primer destello de la salvación del hombre, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Sí, pero como estamos en Génesis, está bien, Génesis 3:15. Dice, Dios pondrá enemistad entre la simiente. ¿Qué dijimos que significaba la palabra simiente? Semilla. Eso significa descendencia. Escriban ahí, simiente igual semilla igual descendencia. Porque podemos decir, la simiente que es semilla produce fruto que es la descendencia. Entonces, semilla o simiente igual semilla igual descendencia. ¿Listo? Entonces, vamos a entender el versículo. Dios pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente, o sea, los herederos de la serpiente, o sea, los que rechazan a Dios a través de los siglos.
¿Qué dijo Dios, qué dijo Jesús, perdón, a aquellos que no hacían la voluntad de Dios, sino que eran mentirosos? ¿Qué les dijo? ¿Ustedes son qué? ¿Qué? ¿Hijos de quién? De su padre el diablo, porque él peca y miente desde el principio. ¿Quiénes eran hijos de Satanás? Los mentirosos. ¿Los píos o los impíos? Los impíos son descendientes de Satanás. Son hijos de Satanás según lo que dijo Jesús. ¿Estamos? Entonces cuando la Biblia dice, Dios pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Los hijos de Satanás. No se está refiriendo necesariamente a los demonios, se está refiriendo a seres humanos como tú y como yo, que siguen las enseñanzas de Satanás, que siguen los lineamientos de Satanás, que honran a Satanás, aunque a veces piensen que no lo hacen, con su actitud de estar separados de Dios. ¿Estamos? Entonces cuando la Biblia habla de la simiente de la serpiente, ¿quiénes son? Los que no conocen a quién. Los hijos de Satanás, los que viven impíamente. ¿Listo? Y, ¿sí? Claro, claro. Y dice, y la simiente de la mujer, ¿cuál es la simiente de la mujer? La descendencia de Eva, ¿cierto? O sea, la descendencia de Eva, esta enemistad ha sido y será perpetua desde la época de Abel hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la descendencia de Eva? La raza humana. Pero la raza humana, vamos a leer un poquito acá para entender, a través de la cual viene la promesa de Dios a Abraham. Entonces empieza en Eva, luego viene la promesa de Dios a Abraham y luego Cristo, ¿sí? Uno de los descendientes píos de Eva, o sea que estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, que es Cristo, daría un golpe de muerte al enemigo, pero saldría herido. Entonces, ¿qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad ¿entre quién? Entre alguien que me lo lea, porque lo estamos diciendo. Pondré enemistad, ¿quién tiene? Génesis 3:15, Pastor Albita, rápido, bombas. Y pondré enemistad entre ti. ¿A quién le está hablando Dios? A la serpiente. Pondré enemistad entre ti. ¿Y quién? Y la mujer. Entre tu simiente, los que crean en ti, los que dependan de ti, los que sean hijos del diablo, y la simiente suya. O sea, los que son píos, Cristo, y de ahí para allá la descendencia que somos nosotros. Esa es la enemistad que existe. ¿Estamos? La descendencia de Eva es Cristo. ¿Listo? Ahora dice, ella, ¿qué dice luego? ¿Ella qué? Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién hirió a quién en la cabeza? La mujer a la serpiente. ¿Quién fue herido de muerte? ¿Cristo eternamente o Satanás eternamente? Satanás eternamente. ¿Sí? Claro. Vuélvemelo a leer, Pastor Albita, por favor. ¿Quién está hablando ahí? Dios le está diciendo a la serpiente: voy a poner enemistad entre tú, que eres la serpiente, y la mujer, que es la simiente de Cristo, que es Cristo. Entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tu descendencia, que son los impíos, y la descendencia de la mujer, que son los píos, que es Cristo y los que creen en Cristo. ¿Sigue? La mujer, a ti serpiente, la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Cristo fue herido en el calcañal. El calcañal no es una herida de muerte. Cristo fue herido, murió y resucitó al tercer día. Así que Satanás no venció sobre Cristo, sino Cristo venció sobre Satanás. Y aunque Satanás quiso hacer daño a Cristo, matándole, queriéndole matar, finalmente la Biblia dice que Cristo dio su vida. Nadie se la quitó, Él la entregó. Y como Él la entregó, Él la volvió a tomar. Así que fue una herida solamente en el calcañal. Sigue. Génesis 3:15, que es la que vamos a aprender en memoria. ¿Ahí terminaste? Eso es lo que significa Génesis 3:15. ¿Estamos? Mira lo que dice. Uno de los descendientes píos de Cristo
Cristo daría un golpe de muerte al enemigo, pero saldría herido. Se considera que una herida en la cabeza es fatal, pero en el calcañal, o sea, en el talón, no lo es. La herida de muerte de Satanás fue eterna. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, pero la herida de muerte de Cristo fue temporal, porque al tercer día resucitó según las Escrituras. ¿Sí? ¿Estamos? Dice, Jesús sufrió y murió en el Calvario, aunque sí murió verdaderamente, Cristo resucitó, no murió para siempre. Génesis 3:15 es una promesa mesiánica, es decir, del Mesías, es decir, del Salvador, es decir, de Cristo, que se cumplió en el monte del Calvario. 2:22. ¿Estamos claros entonces ahora lo que significa Génesis 3:15? ¿Sí? ¿Alguno tiene dudas sobre lo que significa 3:15? Génesis 3:15, si hay duda, por favor pregúntenme, regálenme unos poquiticos minutos para poder terminar. Génesis 2:22, perdón, el punto 2:22 dice, lea Hebreos 2:14 y 15, alguien que lo tenga porfa rápidamente. Hebreos 2:14 y 15. Dale, Luchito. Muy bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y luego dice esto es al diablo, ¿cierto? Vuelve a leer esa segunda parte. Para destruir, desde donde dice para destruir, ¿quién fue destruido por medio de la muerte? El diablo, ¿cierto? 2:23. La muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia el pecador. Señala con una X cuál de las siguientes citas muestra el amor de Dios. La primera es Juan 3:16. Porque de tal manera amó que Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso muestra el amor de Dios? ¿Cuál es la siguiente cita? Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa cita nos habla del amor de Dios. ¿Qué cita sigue? ¿Cuál? No, eso es Juan 3:16. ¿Primera de Juan 3:16? Bueno, no la recuerdo, busquémosla por favor. Primera de Juan 3:16. No, esa es otra. Una es Juan y otra. Ok. En esto hemos conocido el amor de Dios. ¿Esa también nos habla del amor de Dios? ¿Cuál es la siguiente cita? Primera de Juan 4:9. Porque Dios es amor. ¿Qué dice Primera de Juan 4:9? ¿Alguien que me la lea? Pastor Albita, gracias. Bien, entonces todas estas citas nos hablan del amor de Dios. 2:24. Primera de Corintios 15, 3, 4 nos señala que Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Listo? No lo vamos a leer porque no alcanzamos. Pero vamos a leer los versículos 55 y 57 de Primera de Corintios. Primera Corintios 15, versículos 55 al 57. Necesito que por favor me regalen unos minutos de más. Y eso que procure empezar a tiempo, les ruego por favor que lleguemos muy a tiempo para que no nos retrasemos a la salida. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57. Laurita lo tiene, gracias Laurita. Sigue. Hasta el 57. Muy bien, ok, entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Entonces, lea primera Corintios 15, 55, 57 y conteste. Porque Cristo resucitó, podemos exclamar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? No, lo que leyó Laurita. No. Lo que leyó Laurita, ¿cuál es el aguijón de? Vuélvelo a leer, porfa. No.
Presten atención, léeme por favor el 56. Hasta ahí. Por favor, escuchemos cuando leemos, ¿cierto? Ahí dice, el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Lo que usa Satanás para matarte es el pecado, tentándote como tentó a Eva, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos libres de la maldición del pecado y de la muerte. ¿Amén? ¿Estamos? Amén. Listo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Quién venció sobre el sepulcro? Cristo, porque resucitó al ¿qué día? Al tercer día, según las ¿qué? Las escrituras. ¿Listo? Y dar gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señora, tu victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El C. Y dar gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ¿qué? La victoria. Ahora, el versículo 17, Laurita, por favor, de 1 Corintios 15. El 17, ahí te devuelves un tantico en tu Biblia electrónica. Y si Cristo no resucitó, ¿cómo es nuestra fe? Vana. Entonces dice aquí, si Cristo no hubiera resucitado, ¿serviría de algo nuestra fe? No. ¿Sería qué? Vana. Dice también la escritura en ese mismo pasaje que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros los cristianos seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, de lástima. Los demás nos mirarían con lástima. Ay, se les murió su Dios. No, pero Cristo resucitó. ¿Listo? El punto 27. ¿Qué nos asegura el versículo 20? Que Cristo resucitó. En el versículo 21 y 22, ¿qué dice Laurita? También en Cristo todos serán vivificados. ¿En quién seremos vivificados? En Cristo. A través de Cristo cobraremos nuevamente vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a su tiempo Cristo murió por nosotros y nos dio una nueva esperanza. Que también esto nos habla Primera de Pedro 1:3. En Primera de Pedro 1:3, ¿qué dice rápidamente? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Ahí, entonces sigámoslo para una esperanza viva. Llénenme ahí, por favor. Nos hizo renacer. En ese primer espacio nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos hizo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por su misericordia? Nos hizo volver a nacer para tener una esperanza viva, y esa esperanza es por medio de que Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Escribe lo que significa resurrección para ti. Tómate un segundito, un minutico, para que me puedas escribir ahí lo que significa para ti resurrección, y luego vamos a compartirlo brevemente. Sí. O de entre los muertos, dice de los muertos. Sí, correcto. Cristo resucitó de los muertos, eso dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ya escribimos qué significa resurrección? ¿Alguien que me quiera decir qué significa resurrección, Connie? Vencer la muerte. Bien, es una definición clara y sencilla. Perfecto, eso significa resurrección. ¿Alguien tiene algo distinto? Fundamentalmente es eso. Bien, ok, vamos a ver la gráfica que encontramos aquí.
Es el resumen de lo que es Génesis 3:15. Por eso les pedí que me tuvieran paciencia, porque el mismo material nos iba a enseñar lo que significaba el pasaje del día de hoy que vamos a memorizar. Todos entendemos qué significa Génesis 3:15. Pastor Albita, ¿lo tienes por ahí a la mano para que por favor me lo vuelvas a leer? Génesis 3:15. Y tú lo vas diciendo frase por frase y yo lo voy repitiendo aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Estamos? Es claro. Génesis 3:15. Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Sí? ¿Estamos? Serpiente el diablo, mujer la descendencia a través de la cual viene Cristo. Simiente de desobediencia y simiente o descendencia, qué pena, entre la mujer, aquí está, simiente que es la descendencia del diablo, que es todos aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. Satanás hirió a Cristo en el calcañal, pero la herida de Cristo para Satanás fue mortal, porque Cristo resucitó venciendo a Satanás de la muerte. Eso es lo que significa Génesis 3:15. ¿Sí? Hay una descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la serpiente? Los impíos. ¿Cuál es la descendencia de Eva? Cristo y los píos. Amén. Hay una enemistad que Dios puso para que ¿quién venciera? ¿Quién venció? Cristo venció. Amén. Y por último, no vamos a hacer esta tarea porque en este material, por alguna razón que no la sé, no está lo que el material, digamos, que se necesita para completarlo, pero vamos a repasar Génesis 3:15 antes de irnos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Quién se la sabe ya de memoria? Y pondré enemistad, ¿ya te lo sabes? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Alguna se la sabe de memoria por allá que la pueda repetir? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Alguien ya se lo sabe de memoria que lo pueda decir? John Alexis, a ver, pondré enemistad. La simiente tuya, tú le herirás en el calcañal. Muy bien, ¿y alguien que recuerde el pasaje de Hebreos de hace 8 días? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Nos queda claro lo que significa Génesis 3:15? ¿Nos queda claro lo que nos habla acerca del espíritu? Vamos a indagar un poquito más a partir de todo el contexto bíblico y de todo lo que la Biblia nos habla acerca del espíritu, pero lo más importante es entender lo que se nos enseñó el día de hoy. ¿Amén? ¿Estamos? John Alexis. Calcañal es talón. El talón. Si alguien lo llena en el talón, pues queda cojo, pero vive. Pero si alguien llena en la cabeza, hasta ahí llegó. Vamos a orar. Vamos a estar en pie, por favor. Un minuto para orar. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Vamos a estar en pie, por favor. Padre, gracias porque desde la creación, desde el libro de los orígenes, desde el comienzo de todo, tú nos mostraste tu plan de redención. Gracias porque hoy hemos entendido lo que significa Génesis 3:15. Desde ese comienzo, desde el inicio de todo tu plan y tu propósito que dejaste escrito en tu palabra, ya hablaste de la redención.
Puedes decirle, mi hermano, al Señor en tu corazón: gracias por mi salvación, gracias porque me has salvado, gracias por la obra de Cristo en la cruz, gracias porque Satanás no lo derrotó, sino que Cristo derrotó a Satanás. Y dile: y porque Cristo derrotó a Satanás, yo derroto a Satanás en el nombre de Jesús, porque está derrotado por el poder de Cristo en el nombre precioso de Jesús. Y dile: Señor, gracias por tu salvación eterna, te alabo y te bendigo en tu nombre, Jesús. Y dile: amén. Padre, permítenos regresar con bien a nuestros hogares en el nombre precioso de Jesús. Amén, y que así sea. Gracias por su paciencia, les bendigo. Les recuerdo, por favor, procuremos puntualidad, 7 en punto, para que no tengamos que correr.